Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a ver a Pío Baroja, es decir, vamos a continuar con la generación del 98. Pío Baroja es considerado como el gran novelista de la generación del 98. Y esto es porque escribió más de 60 novelas. Sí, como lo oís, 60 novelas. Y es considerado, obviamente, como uno de los mejores novelistas del siglo XX. Ahora vamos a ver un poquito sobre su vida y sobre su forma de ser. Ya sabéis que no hay que aprenderse nunca la biografía del autor, pero sí que es importante conocerlo un poco para poder después estudiar bien su obra literaria. Porque recordad que la literatura no es un hecho aislado, no surge porque sí, sino que está muy relacionado con nuestras vivencias y con las cosas que nos ocurren y que pensamos, con nuestra forma de ser. Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872 y allí vivió lógicamente sus primeros años. Estudió medicina, pero después de ejercer de médico rural en una localidad del País Vasco, no le gustó nada este oficio. De hecho, es que acabó saliendo de este pueblo escopeteado, como diríamos actualmente, asqueado y habiendo reñido con el alcalde, con el párroco y con el viejo médico. Es decir, como vosotros diríais, riñó con todo Dios. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que decidió irse a Madrid a encargarse o a ayudar a su hermano en la panadería. Pero esto tampoco le gustó. No le gustó nada. Y desde entonces se dedicó en exclusiva a la literatura. Como otros hombres de la generación del 98, en sus inicios fue anarquista. Pero a lo largo de los años fue evolucionando, se fue convirtiendo en una persona más conservadora y terminó apoyando al bando sublevado, es decir, al bando franquista, que fue el que venció en la Guerra Civil Española. Sin embargo, nunca, jamás abandonó su anticleralismo, es decir, era una persona que estaba en contra de Dios, de la Iglesia y del clero. Fue un gran viajero y de hecho huyó a Francia cuando estalló la Guerra Civil Española y estuvo exiliado por allí durante un tiempo. Y como dato anecdótico comentaré que fue miembro finalmente de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cómo fue Pío Baroja? Un hombre solitario y sincero. Decía lo que pensaba, no tenía filtro ninguno. Por ello mismo, esto le va a acarrear más de un disgusto en su vida, ¿verdad? ¿Cómo era su carácter? Pesimista. Solo veía el lado negativo de las cosas. Era arisco, es decir, un borde que diríais vosotros, y una persona rebelde, que se oponía a todo. Estaba en contra de todas las normas sociales y se consideraba a sí mismo como un ser egoísta. Claro, este carácter pesimista, de verle el lado negativo a todas las cosas, ser un borde, es decir, un arisco y un rebelde, ¿qué es lo que le va a ocasionar? Pues más de un disgusto, en forma de enemistades, como vimos en la diapositiva anterior, que salió del pueblo rural del País Vasco de médico, habiéndose peleado con el párroco, con el alcalde y con el otro médico. En fin, ¿cómo es su estilo? Sencillo y dinámico. Va a utilizar frases cortas, frases muy breves, un estilo muy coloquial, muy fácil de comprender. Por eso sus textos no van a ser difíciles. ¿Y cómo van a ser los personajes de su novela? Rebeldes. Van a luchar contra todas las injusticias sociales. Suelen ser también seres inadaptados que van a fracasar constantemente en la búsqueda de su destino, es decir, en la realización de su oficio, de las cosas a lo que aspiran para desenvolverse el día de mañana cuando sean mayores, ¿no? Y normalmente deja los finales abiertos, pero en sus novelas. Pero esto también tiene una explicación, y es que la mayoría de sus obras están escritas en forma de trilogías. Entonces son 3 libros que constituyen una gran novela que gira en torno a un tema. Ya hemos comentado, y esto se va a reflejar en la literatura, por supuesto, su gran pesimismo sobre la existencia.
que se va a reflejar en la obra. Tened en cuenta que estamos en uno de los rasgos fundamentales del 98, que es la identificación de la vida real del autor con la literatura y ese ser creado de forma ficticia por él. Muestra una actitud completamente inconformista y crítica por todos los defectos que tiene la sociedad, los convencionalismos, la hipocresía, las falsedades, los prejuicios morales, las injusticias sociales. Va a ser un hombre muy rebelde y muy crítico con la sociedad española y la forma de ser de los españoles. Anticlerical, como ya hemos dicho, en contra de la iglesia, del clero, de la religión, de Dios. Y él va a entender la vida como una lucha. La sociedad es un campo de batalla donde se libra la lucha por la vida. Solo van a sobrevivir los más fuertes. Es un poco el estilo de Darwin, en el que la supervivencia de las especies, donde solo sobreviven pues, las más fuertes, las que se adaptan más al medio. Las obras de Baroja, como hemos dicho anteriormente, escribió más de 60 novelas y la gran mayoría las agrupa en trilogía, es decir, en obras de 3, ¿vale? Entonces, la primera que vamos a ver es La lucha por la vida, que está formada por La busca, La mala hierba y La aurora roja. La busca es la primera de la trilogía y cuenta la vida de Manuel Alcázar, desde su infancia hasta su madurez. Esta búsqueda es el camino de su larga vida y es completamente metafórico porque va desde la pobreza de su infancia hasta la estabilidad y la rectitud que alcanza cuando es una persona madura. Obviamente esto no lo contará en La aurora roja. La segunda trilogía es la de la tierra vasca y está formada por La casa de Adigorri, El mayorazgo de Labraz y Zalacaín el aventurero. Y nos vamos a detener un poquito en esta última, que está en negrita, donde cuenta las aventuras y desventuras de un joven muchacho, que se llama ¿Cómo va a ser? Pues Zalacaín. Y la tercera es la trilogía de la raza, formada por La dama errante, La ciudad de la niebla y El árbol de la ciencia, que es donde nos vamos a detener un poquito más. Y después, en la siguiente diapositiva, veremos un texto del árbol de la ciencia. Es una novela autobiográfica. Sí, cuenta su historia a través de un personaje creado ficticiamente por el autor. Es decir, vemos esta identificación entre la vida real del autor y la vida creada de forma ficticia a través de un personaje. Se trata de una larga reflexión filosófica entre el protagonista, Andrés Hurtado, y su tío Iturrioz. Bueno, ¿cómo comienza la novela? Pues Andrés Hurtado es estudiante de medicina. Fijaros, como el mismo, como Pío Baroja. Y cuando se gradúa se va a trabajar como médico en una aldea, igual que Pío Baroja. Lo que pasa es que en este caso Andrés Hurtado no sale escopeteado y no sale peleado con todos Dios, no. Entonces, a lo largo de la novela va retratando esta penosa situación del campesinado español. Y además nos cuenta cómo se siente él en su desdichado matrimonio, porque es un matrimonio completamente desgraciado. Antes de leer el texto, voy a comentar que para Pío Baroja la novela es un género muy libre, donde tiene todo cabida, es decir, la reflexión, la psicología, la aventura, la crítica, el humor. Y ahora vamos a leer un pequeño texto del árbol de la ciencia. Fijaros en esas frases en rojo que he señalado, porque nos va a dar una idea de todo lo que va a estar criticando, de esta rebeldía, de este oponerse a las normas. Las costumbres del alcohol eran españolas puras, es decir, un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas, como los trogloditas se metían en la cueva. No había solidaridad. Nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. Fijaros, qué gran afirmación. En la época del Tratado de los Vinos, con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros, comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y poniendo viñedos. Pronto el río de Alcolea
el río de vino de Alcolea se convirtió en río de oro. Fijaros cómo nos va contando cómo evolucionó el pueblo desde la riqueza hasta la pobreza. En ese momento de prosperidad el pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz eléctrica. Luego vino la terminación del tratado y como nadie sentía la responsabilidad de representar al pueblo, a nadie se le ocurrió decir: cambiemos el cultivo, volvamos a nuestra vida antigua, empleamos la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de hoy. Nada. El pueblo aceptó la ruina con resignación. Antes éramos ricos, se dijo cada alcoleano. Ahora seremos pobres. Es igual, viviremos mejor, suprimiremos nuestras necesidades. Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo. Era natural que así fuese. Cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero. No tenían una cultura común, no la tenían de ninguna clase. No participaban de admiraciones comunes, solo el hábito, la rutina les unía. En el fondo, todos eran extraños a todos. Bueno, pues ahora nos veremos en Moodle con un breve cuestionario de comprensión. Un saludo y muchísimas gracias. Hasta luego.